Me llamo Rosario Guzmán. Tengo 69 años. El día comenzó con el sonido de los barcos en el río. Bocinas graves que flotaban en el aire de Veracruz como si estuvieran medio dormidas. Acababa de regar los rosales en el porche cuando sonó el teléfono. El nombre de Ana apareció en la pantalla con letras blancas y ordenadas. Dudé. Rara vez llamaba salvo por alguna festividad o porque quería que cocinara algo. «Hola, mamá», dijo con un tono demasiado alegre. «Rafael y yo estábamos hablando de ti. Pensamos que podríamos invitarte a cenar este fin de semana a charlar un poco sobre cosas de la familia». Su voz tenía esa dulzura cantarina que usa la gente cuando ya decidió qué va a tomar de ti. Dije que sí de todos modos. Viejas costumbres. Siempre esperas que la próxima conversación sea diferente. El sábado por la noche la ciudad estaba suave por la humedad de ese tipo que hace que las luces de las calles se difuminen en halos. Llevaba una blusa de lino y el relicario de oro que Rafael me regaló en su 16º cumpleaños. Una cosita en forma de libro. Quería verme firme, no sentimental. El restaurante que Ana eligió era nuevo, con paredes de vidrio y jazz, sonando tan bajo que apenas se escuchaba. Ella y Rafael ya estaban sentados cuando llegué. Ana saludó como si llevara una hora esperando. Estaba impecable, vestido crema cabello perfectamente arreglado, sin una expresión fuera de lugar. Rafael se levantó para abrazarme con una sonrisa fina como papel de calcar. Pedimos bebidas. Ana habló de su trabajo de la casa en la que acababan de dar el enganche. Seguía diciendo «nosotros», como otros dicen yo. El mesero nos dejó un pan aún caliente del horno. Y fue entonces cuando ella se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa, los ojos fijos en los míos. «Mamá, hay algo de lo que queríamos hablar», comenzó. «Es sobre la casa en la calle Hidalgo». Mi tenedor se detuvo a medio camino del plato. «Es una propiedad tan hermosa», continuó. «Y bueno, Rafael y yo encontramos el lugar perfecto para la boda, justo a la orilla del río lo bastante grande para todos. Pero es costoso», dijo la última palabra con suavidad, casi con timidez, como si fuera una confesión. «¿Qué tan costoso?», pregunté. 50.000 pesos, dijo, y sin perder el ritmo. «Estábamos pensando que podrías vender la casa y dividir el dinero. Es lo justo». Los ojos de Rafael se desviaron al suelo. «Justo», repetí. La palabra sabía a óxido. Esa casa se compró con el sudor de mi esposo y mis años de espera. Cada centímetro, el porche, las ventanas, el ático, fue ganado con esfuerzo. Dejé la servilleta lentamente, cuidando de no romperla. «Me temo que eso no va a pasar», dije. La sonrisa de Ana se tensó. «Es solo dinero, mamá. Somos familia». Del otro lado de la mesa los dedos de Rafael tamborileaban un ritmo contra su vaso. Podía ver su reflejo en la ventana detrás de ella, borroso por la luz de la calle casi fantasmal. La cena terminó sin postre. Afuera el aire olía a lluvia y jazmín. Ana besó mi mejilla ligero como papel y dijo que llamaría la próxima semana. Cuando su coche desapareció en la esquina, me quedé allí mucho tiempo bajo la luz de la calle con el relicario cálido contra mi piel. La noche estaba silenciosa, pero aún podía escuchar su voz. La palabra justo, llevada por el viento del río como si esperara una respuesta. A la mañana siguiente Veracruz aún estaba medio dormida cuando bajé las escaleras. La casa olía ligeramente a café y a cera vieja para madera, ese aroma particular de un hogar que ha sido cuidado por mucho tiempo. Llené la tetera y la puse en la estufa escuchando el clic del quemador al encenderse. El sonido era demasiado nítido en el silencio. La cocina se sentía más grande de lo que debería. Las sillas estaban perfectamente alineadas bajo la mesa, intactas desde la noche anterior, y el asiento vacío frente al mío parecía guardar su propio tipo de memoria. Ahí era donde Rafael solía sentarse de niño con las piernas balanceándose bajo la silla, hablando entre cucharadas de cereal sobre cualquier cosa nueva que le llamara la atención. El color del río después de la lluvia, el olor del aserrín en las botas de trabajo de su padre,
Su padre murió cuando Rafael tenía 16 años. Una caída en el astillero. El tipo de accidente que aparece en las noticias de la noche durante exactamente 30 segundos y luego desaparece dejando a una familia en su silencio. Recuerdo estar sentada en esta misma cocina, explicándole a un chico que aún era demasiado joven para afeitarse, que su padre no volvería a casa. No lloró de inmediato. Solo miró por la ventana como esperando escuchar el camión entrando al driveway. Esa noche preguntó: ¿quién va a arreglar la luz del porche ahora? Dije que lo haría yo. Y lo hice aunque no tenía idea de lo que estaba haciendo. De alguna manera la luz se encendió. De alguna manera lo logramos. Todo eso regresó mientras estaba sentada ahora. El roce de su silla, la forma en que tarareaba mientras estudiaba el sonido de la puerta principal, abriéndose cada tarde. Pero anoche en ese restaurante no hubo nada de eso. Solo silencio. Del tipo que no consuela. Del tipo que quema. Me serví una taza de café y la llevé a la ventana. Afuera la calle estaba tranquila salvo por un niño en bicicleta, lanzando periódicos a los porches. El aire del río era pesado, presionando contra el vidrio. Pensé en la voz de Ana brillante y ensayada cortando la cena, como el filo de un cuchillo nuevo. Pero fue el silencio de Rafael el que se quedó. Siempre había sido el que hablaba demasiado, el que llenaba los espacios con risas fáciles. Verlo encogerse detrás de las palabras de su esposa se sentía como perderlo 2 veces. La tetera seguía siseando detrás de mí olvidada. La apagué y dejé la taza observando cómo el vapor se desvanecía en nada. La casa crujió como lo hacen las casas viejas, como si recordara a las personas que la construyeron. Extendí la mano y toqué el borde de la mesa. Suave por años de uso, y sentí un leve temblor en mi mano. No era enojo todavía, ¿no? Era algo más silencioso, algo más pesado. Cuando el sol de la mañana alcanzó el alféizar de la ventana ya había decidido no llamar a nadie, que el día permaneciera en silencio, que la casa hablara a su manera. El zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj, el eco de todo lo que alguna vez se dijo y todo lo que nunca volvería a decirse. Esa tarde la luz se inclinaba sobre el porche de una manera que hacía que la pintura vieja brillara como miel. La casa en la calle Hidalgo había estado en pie por casi 50 años. Lo suficiente para que el vecindario cambiara 2 veces, para que los árboles crecieran lo bastante altos como para rozar los aleros, para que yo aprendiera lo que significa amar algo que no puede devolverte el amor, pero se queda de todos modos. Mi esposo Antonio construyó gran parte de ella con sus propias manos. No era carpintero de oficio. Trabajaba en los muelles cargando madera, pero los fines de semana llegaba con tablones sobrantes e ideas cercas. Media y a ojo tarareaba abajo mientras trabajaba, y de alguna manera cada pieza encajaba. Las vigas sobre la ventana de la cocina aún llevaban sus iniciales talladas lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas a menos que supieras dónde buscar. A veces pasaba mis dedos sobre ellas mientras lavaba los platos como si tocara la prueba de que él estuvo aquí una vez. Cada tabla de esta casa tiene una historia. La muesca junto a la puerta de la despensa. Rafael dejó caer su bicicleta allí el día que aprendió a andar sin rueditas. La mancha oscurecida en el suelo cerca de la chimenea. Vino derramado durante nuestro 20º aniversario, cuando Antonio intentó bailar conmigo y tropezó con la alfombra. Los escalones traseros crujen del lado izquierdo, porque prometimos arreglarlos durante años y nunca lo hicimos. Es curioso cómo el amor puede vivir dentro de las imperfecciones más pequeñas. Para Ana, sin embargo, la casa es solo números en una página. Habla de valor patrimonial, precio de reventa, demanda del vecindario. A veces escucho su voz en mi cabeza fría y cortante. Es lo justo. No ve el marco de la ventana agrietado que Antonio se negó a reemplazar porque deja entrar el verano.
¿No ve las marcas de lápiz en la pared de la cocina donde medí la altura de Rafael cada cumpleaños? La última línea sigue ahí tenue pero legible. 17 años, 1,80 m, un futuro tan amplio como el río. Caminé por el pasillo, mi mano rozando el papel a tapiz que elegimos de una oferta en el 86. El patrón alguna vez fue de rosas amarillas pálidas. Ahora se había desvanecido en algo más tranquilo, como flores prensadas entre las páginas de un libro. El aire dentro olía ligeramente a cedro y jabón viejo, a tiempo preservado. La ventana de la sala daba al árbol de magnolia que Antonio plantó cuando nació Rafael. Ahora florece más tarde como si esperara que alguien lo notara. Salí al porche y miré la calle. La misma acera agrietada, la misma inclinación de la luz del atardecer. Unos niños jugaban a lo lejos, sus risas flotando en el aire brillantes y despreocupadas. Por un momento envidié ese tipo de ruido. La casa no pide mucho, solo cuidado. Una capa de pintura cada pocos años, una mano firme para ajustar los tornillos. Cuando las bisagras comienzan a quejarse. Guarda todo lo que fuimos. Nuestras discusiones, nuestras reconciliaciones. El olor a mole los domingos. Sé que un día tendré que dejarla. Pero no así. No para financiar una fiesta que no significa nada. No porque alguien más decidió que mis recuerdos valían una cantidad en pesos. Me apoyé en la baranda del porche que Antonio construyó hace tantos veranos y escuché las tablas bajo mis pies. Familiares, leales, vivas. La calle estaba tranquila, salvo por el viento moviéndose entre los árboles, llevando el leve eco de martillos, risas y todas las promesas que construyeron este hogar, mucho antes de que alguien pensara en venderlo. Para el fin de semana las llamadas comenzaron a llegar con más frecuencia. Al principio eran corteses, pequeños saludos que empezaban con amabilidad y terminaban con recordatorios. «Solo queremos asegurarnos de que estés cómoda, mamá», dijo Ana una tarde. «Es una casa grande para una sola persona». Su voz se deslizaba sobre las palabras como mantequilla sobre pan tostado, suave, practicada. Unos días después, llegó un correo electrónico. El asunto decía: hoja de cálculo para la planeación de la boda. Lo abrí por curiosidad, luego miré la pantalla por un largo rato. Había pestañas codificadas por colores, lugar, banquete, fotografía, vestimenta, y números que me mareaban. Bajo contribución familiar proyectada, ella había escrito 100.000 pesos en negritas con mi nombre al lado. Adjunto estaba una nota. Así todos podemos ser transparentes con los costos. La justicia hace todo más fácil. ¿No crees? Esa palabra otra vez. Justicia. Casi podía escucharla decirla brillante y casual, como si la moralidad pudiera resumirse en una fórmula. Cuando Rafael llamó esa noche, su voz tenía el mismo tono ensayado. «Mamá, solo estamos tratando de planear responsablemente», dijo. «No pedimos caridad, solo justicia. ¿Tienes toda esa propiedad ahí parada?» No respondí al principio. Extremo. Podía escuchar el tráfico detrás de él. Tal vez el sonido de la direccional de su coche tic-tac. «No se trata de caridad», dije finalmente. «Y no es solo una propiedad». Suspiró. «Ana solo quiere que empecemos nuestra vida sin deudas. Tú querrías eso para nosotros, ¿no?» No era una pregunta, era una súplica vestida de lógica. Después de que colgó, me senté en la mesa de la cocina y miré el patio oscureciéndose. El árbol de Magnolia Villaritz había comenzado a perder sus flores antes de tiempo este año. Pétalos blancos se esparcían por el césped, como notas olvidadas. Pensé en todos los años que pasé manteniendo las cosas unidas. Las cuentas del hospital. Después de que Antonio murió, el segundo trabajo en la biblioteca, las noches que me quedé dormida en el sofá con exámenes para corregir en mi regazo. Rafael nunca careció de nada. Me aseguré de eso. Ahora me hablaba como si yo fuera una barrera, no la base que lo sostuvo en pie. El domingo fui a la iglesia y me senté en mi banca habitual, tercera desde atrás. Después del servicio, mi amigo José me alcanzó en la puerta.
José y su difunta esposa habían vivido a 2 casas de la mía durante gran parte de mi matrimonio. Conocí a Antonio desde que ambos tenían 20 años, ambos hombres que creían en el trabajo duro y el orgullo silencioso. «Te ves cansada, Rosario», dijo. «¿Todo bien?» Dudé. «Cosas de familia». Sonrió suavemente como si eso lo explicara todo. «Las cosas de familia tienen los bordes más afilados», dijo. «Si necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme». Asentí agradecida por la oferta, pero demasiado orgullosa para aceptarla. El orgullo y el dolor tienen una forma de sonar igual cuando intentas ocultarlos. Esa noche llegó otro mensaje de Ana Rafael, y yo hablamos sobre tu oferta de 10.000 pesos. Lo apreciamos, pero no parece proporcional. Considerando todo, pensamos que sería justo retomar la conversación sobre la casa. Ahí estaba. Proporcional. Una versión más fría de justo. Cerré la laptop y caminé por la casa apagando las luces una por una. El silencio se sentía como la humedad, pesado y familiar. Arriba en la pequeña habitación que aún olía ligeramente a aserrín, encontré el viejo cuaderno de Antonio en el estante. Dentro había páginas de letra pulcra. Fechas, gastos, notas de cuando construyó la casa. Clavos. 20 pesos. Pintura. 35 pesos. No olvides el cumpleaños de Rosario. Nunca fue hombre de grandes gestos, pero su amor se medía en trabajo, en horas, en manos callosas. Ninguna hoja de cálculo podría contabilizar eso. Pasé mis dedos por la página hasta que la tinta se desdibujó bajo mi tacto. Abajo el teléfono vibró de nuevo. Otra notificación. No la revisé. Solo dejé que la pantalla brillara débilmente en la oscuridad, una luz azul fría contra la madera cálida de todo lo que habíamos construido. La llamada llegó 2 días antes de mi cumpleaños. El nombre de Ana iluminó la pantalla otra vez, y por un momento consideré dejar que sonara. Pero las viejas costumbres son difíciles de romper, y contesté. «Hola, mamá», dijo alegremente como si nuestra última conversación no hubiera terminado en silencio. «Escucha, he estado pensando. Últimamente hemos estado un poco tensos, y eso no es lo que debería ser la familia. ¿Qué tal una cena solo nosotros? Sin hablar de dinero, lo prometo». Su voz tenía esa calma practicada. Del tipo que usas cuando ya decidiste cómo irá la noche. Aún así quería creerle. Había pasado semanas caminando por esta casa, escuchando nada más que mis propios pasos. Tal vez esta era su forma de acercarse. «Está bien», dije. «Una cena suena bien». «Perfecto», exclamó. «Hay un lugar nuevo cerca del río. Rafael hizo reservaciones. Sábado a las 7. Hoy feliz cumpleaños adelantado». La llamada terminó antes de que pudiera responder. Ese sábado Veracruz estaba envuelto en un aire primaveral suave, del tipo que huele a lluvia y sal. Llevaba un vestido azul que no había usado en años. Algodón simple, del tipo que Antonio siempre decía que hacía que mis ojos se vieran jóvenes. El espejo reflejaba a una mujer que había aprendido a vivir con el silencio, pero aún quería creer en mejores finales. El restaurante era elegante, todo velas y vidrio curvado. Los vi de inmediato. Ana en un vestido pálido que parecía Caro Rafael, en un traje que probablemente no necesitaba. Se levantaron cuando me acerqué. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Rafael besando mi mejilla. Su sonrisa era cálida, pero algo detrás de ella temblaba. Ana me entregó una caja pequeña envuelta en papel plateado. «Solo un detallito», dijo. Dentro había un brazalete de perlas delicado. Hermoso, sí, pero parecía una disculpa envuelta en joyería. «Es precioso», dije. «Gracias». Pedimos vino y por un rato la conversación fluyó fácilmente. El clima, su trabajo, las renovaciones que planeaban para la casa. Casi me relajé. Casi. Cada risa de Ana sonaba un tono demasiado agudo, cada cumplido ensayado. La forma en que seguía mirando a Rafael me decía que había algo que aún no había dicho. Cuando llegó el postre, levantó su copa. «Por Rosario», dijo. «Una mujer fuerte y generosa que merece toda la felicidad».
Rafael dudó antes de chocar su copa con la de ella. Sonreí aunque sentía el peso de algo esperando bajo ese brindis. El mesero trajo la cuenta. Rafael alcanzó a tomarla, pero Ana lo detuvo. «Déjanos, por favor», dijo mostrándome esas sonrisas demasiado dulce. «Es lo menos que podemos hacer». Le agradecí aunque no se sentía correcto. Gratitud por una comida que parecía más un ensayo que una celebración. Afuera el cielo se había vuelto violeta y las luces del río brillaban sobre el agua. Ana me abrazó su perfume pesado y floral. «Me alegra que hicimos esto», dijo suavemente. «Te he extrañado». Sus palabras podrían haber sonado sinceras para cualquiera, pero su abrazo se prolongó justo lo suficiente para sentirse como un recordatorio que la paz, cuando la ofrece alguien como Ana, a menudo viene con condiciones aún no dichas. Vi su coche alejarse, las luces traseras desapareciendo en la curva de la calle Hidalgo. El brazalete brillaba débilmente contra mi muñeca fresco como la luz de la luna. Lo giré una vez, 2 veces, como probando su peso, preguntándome si era un gesto de bondad o el primer eslabón de algo más difícil de romper. La noche siguiente, el aire a lo largo del río traía el aroma de sal y ladrillo mojado por la lluvia. Veracruz lucía su mejor cara después de una tormenta. Calles brillando como vidrio húmedo, pétalos de magnolia esparcidos por las aceras. Había aceptado encontrarme con Ana y Rafael otra vez, aunque no podía explicar del todo por qué. Tal vez quería creer que la cena de cumpleaños había significado algo más que una actuación. Tal vez solo quería ver a mi hijo sin la distancia que había crecido entre nosotros. El restaurante era uno de esos lugares nuevos frente al río. Demasiado elegante, demasiado silencioso. Una hostess me guió por filas de mesas iluminadas, con velas hasta que los vi cerca del fondo. Ana levantó la vista sonriendo con ese calor brillante que siempre usaba cuando quería algo. Rafael se levantó para apartarme la silla. Sus ojos parecían cansados del tipo de cansancio que viene de aceptar demasiado a menudo. «Me alegra que vinieras, mamá», dijo Ana. «Pensamos que sería bueno charlar en un ambiente más tranquilo». Su tono era dulce pero practicado como locutor de radio, leyendo un guión. Asentí colocando mi bolso junto a la silla. El mesero sirvió agua y la conversación revoloteó por temas seguros. Colores de la boda, el banquete, lo ocupada que había estado la florista. Entonces los noté. 3 hombres sentados en una mesa en la esquina, justo detrás de Rafael. Todos de traje, sin comida, sin menús. Cada uno tenía un maletín junto a su pie. Uno de ellos miraba en nuestra dirección cada pocos minutos, como esperando una señal. Algo frío se deslizó por mi interior. Ana se inclinó hacia adelante bajando la voz. «De hecho, hay una cosita que queríamos repasar mientras estamos todos aquí, solo para asegurarnos de que todo esté claro antes de la boda». De su bolso sacó un sobre grande de manila y lo colocó en la mesa entre nosotros. La solapa ya estaba abierta. «Rafael y yo hicimos que redactaran algunos documentos», dijo. «Es solo sobre el patrimonio, la casa, las cuentas, la póliza de seguro. Nada complicado. Hará todo más fácil a largo plazo». Mis manos se quedaron quietas en el mantel. «¿Más fácil?», repetí. «Sí», sonrió brillante y firme. «Solo necesita tu firma». No me moví. La vela a nuestro lado parpadeó arrojando luz sobre el sobre como un reflector. Rafael se movió a su lado. «Es solo una formalidad, mamá», dijo. «Un documento de fideicomiso. Todavía tendrías el control de todo. Es solo... Bueno, legalmente tiene sentido manejarlo juntos». Miré de él a los hombres de traje. Uno de ellos fingió revisar su teléfono. Luego cerró su maletín. «Contrataron abogados», dije en voz baja. La sonrisa de Ana no vaciló. «Por supuesto. Queríamos que todo se hiciese correctamente. Siempre le enseñaste a Rafael a ser responsable». «Responsable». La palabra sabía amarga. Extendí la mano y rocé el borde del sobre con la punta de un dedo. El papel era grueso, caro. Podía oler la tinta aguda y nueva. «Y pensaron que solo lo firmaría», dije.
Su expresión se suavizó fingiendo simpatía. No queríamos hacer las cosas incómodas, pero debemos pensar en el futuro. Ahora vives sola y esa casa es más de lo que puedes manejar. Esto protegería a todos. Miré a Rafael. No pudo sostener mi mirada. Su pulgar tamborileaba contra la mesa en un ritmo nervioso que reconocí de su infancia. El mismo que tenía cuando mentía sobre haber roto algo. Entiendo. Dije lentamente. ¿Y si no firmo? La voz de Ana siguió ligera. Entonces las cosas serán más complicadas. Abogados, papeles, retrasos. Es más fácil si todos estamos en la misma página. La frase cayó como una amenaza, envuelta en terciopelo. Por un largo momento ninguno habló. El sonido de los cubiertos de otra mesa resonó débilmente. Podía sentir mi pulso en la garganta. Entonces sonreí. Una sonrisa pequeña practicada que no llegó a mis ojos. Me lo llevaré a casa y lo revisaré. La cara de Ana se tensó. Realmente necesita firmarse esta noche, dijo suavemente. Están aquí para notariarlo. Los hombres de traje se levantaron como si fuera una señal. Uno de ellos asintió cortésmente hacia nuestra mesa. El parpadeo de la luz de la vela brilló en su maletín. Algo en mí se quedó quieto como el agua volviéndose vidrio. Junté las manos en mi regazo y dije, no. La palabra fue silenciosa, pero lo bastante pesada para detener la sala. Rafael exhaló bruscamente frotándose la frente. La sonrisa de Ana se quebró revelando algo más afilado debajo. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario», murmuró. Tomé mi bolso. «Eso es algo en lo que siempre he sido buena», dije levantándome. Al pasar por la mesa de los abogados, uno de ellos comenzó a hablar, pero lo pensó mejor. La puerta se abrió fácilmente, el aire nocturno fresco y limpio contra mi rostro. Detrás de mí escuché la voz de Ana, elevándose frágil por la frustración. No me volví. El río estaba oscuro y silencioso, reflejando las luces de la ciudad en líneas temblorosas. Tomé una larga respiración firme y lenta. Lo que sea que ella pensara que me había quitado esa noche, no había contado con esto. Todavía tenía la opción de alejarme. La noche siguiente, Rafael apareció en mi puerta solo. Era lo bastante tarde para que las luces de la calle zumbaran el aire pesado con el olor a lluvia. Me quedé en el umbral viéndolo cambiar el peso de un pie al otro como un niño a punto de confesar algo. ¿Puedo entrar, mamá?, preguntó. Me hice a un lado. Parecía más pequeño de alguna manera. Hombros encorvados, chaqueta húmeda por la llovizna afuera. No se quitó los zapatos, solo se quedó cerca del pasillo, sus ojos saltando a las fotos familiares en la pared. El rostro de su padre sonreía desde una de ellas, firme y seguro. No sabía que ella traería abogados, dijo en voz baja. Me dijo que solo eran papeles. Crucé los brazos. Estabas ahí, Rafael. Sabías lo que significaba ese sobre. Hizo una mueca. Pensé que solo era para protegerte. Dijo que haría las cosas más fáciles legalmente. Para ella, dije. No discutió. El silencio entre nosotros fue lo bastante largo para escuchar el tic-tac del reloj en la cocina. Finalmente metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el mismo sobre que había visto en la mesa del restaurante. Ella quería que lo trajera. Una vez más, dijo que tal vez ahora estarías más tranquila. Casi me reí. ¿Tranquila? Me miró entonces y vi la vergüenza nadando en sus ojos, pesada y joven. «Mamá, por favor», susurró. «No intenta hacerte daño. Solo necesitamos ayuda para empezar». «¿Ayuda?», repetí. «¿Crees que ayuda significa renunciar a lo que construyó tu padre?» Su voz se quebró. «No es así. Entonces dime cómo es». No pudo. Su mirada cayó al suelo, a la alfombra gastada que Antonio y yo compramos en un mercado callejero el año que nos casamos. Las esquinas estaban deshilachadas, pero aún mantenía su lugar, como yo supongo todavía de pie donde siempre había estado. El momento se estiró fino. Luego la puerta principal se abrió y Ana entró sin tocar. No. Sus tacones resonaron agudamente contra el suelo de madera, el perfume floreciendo delante de ella como humo. «Aquí estás», dijo sonriendo demasiado brillante.
Te dije que ella querría hacerse hablar. Me enderecé. Estás en mi casa, Ana. Su sonrisa no vaciló. Lo sé. Solo quería aclarar las cosas. Sin dramas, sin rencores. Puso su bolso en la mesa, sacó una pluma y la colocó junto al sobre. Todo lo que pedimos es que firmes Rosario. Eso es todo. Nosotros nos encargaremos del resto. Rafael se quedó congelado entre nosotras, sus hombros tensos. Solo fírmalo. Dijo de nuevo, más suave esta vez, como convenciendo a un niño. La miré por un largo momento. Has practicado esa línea, ¿verdad? Su rostro titubeó. Un latido de irritación antes de que la máscara regresara. Intento hacer esto fácil. Has tenido una larga vida aquí, pero es hora de pensar en el futuro. El nuestro, el tuyo, el de todos. Es lo justo. Justicia. Esa palabra otra vez armada y pulida. El amor no se mide en escrituras. Dije en voz baja. Parpadeó. Disculpa. Me acerqué firme y sin temblar. Tu tipo de justicia no es amor. Es codicia vestida para el servicio dominical. Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. Tomé la pluma que ella trajo, la giré en mi mano y la puse de vuelta. Deberías conocer a mi abogado. Dije, mi voz calma como vidrio. Eso borró la sonrisa de su rostro por completo. Rafael miró de mí a ella, confusión y temor mezclándose en su expresión. Mamá, ¿qué estás? Protegiendo lo mío, dije. Y lo de tu padre. Y la verdad de lo que es correcto. Ana alcanzó su bolso con movimientos rápidos y espasmódicos. Entonces escucharás de los nuestros, dijo su voz temblando con una mezcla de enojo y miedo. Espero con interés. Se giró para irse, sus tacones golpeando el suelo como un tambor en retirada. Rafael se quedó un segundo más sosteniendo mi mirada. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Cuando la puerta se cerró, el silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que finalmente había dejado de perdonar. Me quedé allí en la quietud, mi corazón firme, mis manos sin temblar, y pensé en Antonio, en la luz del porche que él mismo instaló. Por primera vez en años no me sentí pequeña dentro de esta casa. Sentí que las paredes estaban de mi lado. El lunes por la mañana Veracruz estaba resbaladiza por otra ronda de lluvia. Me senté junto a la ventana con una taza de café negro, viendo la calle brillar bajo la luz gris. Mis manos estaban firmes ahora. El miedo que había reptado por mí durante semanas se había endurecido en algo más limpio, más afilado. La resolución tiene su propia temperatura silenciosa. A las 9 en punto, mi teléfono vibró. El nombre en la pantalla decía Luis Vargas. Luis había sido amigo de Antonio años atrás. Ambos trabajaron en el astillero antes de que Luis regresara el OK en la Yale Escuela y se convirtiera en abogado. Un hombre amable con un acento tranquilo del tipo que escucha más de lo que habla. No lo había llamado en más de una década, pero cuando dejé esa cena, mi primer pensamiento fue su nombre. Llegó esa tarde con la lluvia aún pegada a su abrigo. Todavía huele a cedro aquí, dijo entrando. Sus ojos se suavizaron al recorrer las paredes llenas de fotos, la casa que no había cambiado mucho desde su última visita. Es bueno verte, Rosario, añadió. A ti también, Luis, aunque desearía que fuera por otras razones. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Deslicé el sobre de Manila hacia él. Lo abrió escaneando rápidamente el surco entre sus cejas, haciéndose más profundo. Bueno, dijo después de un largo momento. Fueron minuciosos. Pasó a la página de la firma. Minuciosos y audaces. Esto no es un fideicomiso, es una transferencia. Te están pidiendo que renuncies a la propiedad por completo. Lo sospechaba, pero escucharlo en voz alta fue como un golpe que me sacó el aire. Dijeron que haría las cosas más fáciles, murmuré. Para ellos seguro, dijo. Para ti te despojaría de todo derecho legal. Ni siquiera podrías vivir aquí sin permiso. Se recostó en la silla, sus ojos fijos en los míos. ¿Quieres manejar esto discretamente o asegurarte de que sepan que no eres la mujer a la que pueden acorralar? Sonreí levemente. Asegurémonos de que lo sepan. Planeamos cuidadosamente. Fechas, copias, un dispositivo de grabación.
Luis explicó cómo funcionaba la ley en Veracruz, cómo una conversación grabada podía cambiarlo todo. Si se acercan de nuevo, dijo, no discutas, déjalos hablar, solo mantén la calma. Calma puedo manejar, dije. Ese viernes vinieron de nuevo. Ana llamó esa mañana con la voz demasiado suave diciendo que querían hablar cara a cara una última vez. Acepté. Ya le había dicho a Luis que esperara cerca. Llegaron justo después del atardecer, la calle bañada en oro por la luz de las farolas. Rafael parecía con los ojos vacíos. Ana era todo perfume afilado y con postura de acero. Llevaba su bolso como un escudo. No queríamos molestarte. Comenzó deslizándose en su asiento en la mesa de la cocina. Pero tenemos que ser realistas, Rosario. Estas cosas se complican si no estás preparada. Detrás de sus palabras estaba la misma presión suave, como una mano que finge ayudarte a levantarte mientras te empuja hacia el atrás. Rafael habló a continuación con voz suave, pero distante. Mamá, por favor. Solo intentamos construir una vida. No dije nada. Solo alcancé la tetera sirviendo 3 tazas como si fuera una noche cualquiera. El leve tintineo de la porcelana llenó el silencio. Entonces llegó el momento en que Ana se inclinó hacia adelante con voz baja. Trajimos al notario otra vez. Todo lo que necesitas es firmar. Después de eso, todo estará arreglado. Su mano fue a su bolso buscando la carpeta. Y entonces la puerta principal se abrió. Luis entró, su abrigo húmedo, su maletín en una mano. Se movió con certeza silenciosa, del tipo que no necesita presentación. «Buenas noches», dijo colocando el maletín abajo. «Soy Luis Vargas, el abogado de la señora Guzmán». El color se desvaneció del rostro de Ana. Los hombres de traje a su lado, diferentes esta vez, se movieron incómodos. Luis abrió su maletín y sacó una pequeña grabadora digital. La luz roja parpadeó una vez. «Esta conversación está documentada», dijo uniformemente. «Para la protección de todos». Rafael se congeló. La sonrisa de Ana desapareció por completo. «Creo que ha habido un malentendido», tartamudeó uno de los abogados. «No lo creo», respondió Luis. «Pero son bienvenidos a aclararlo». Ana comenzó a hablar. Algo sobre familia, sobre amor. Pero las palabras se enredaron y murieron en su garganta. Miró a Rafael desesperada porque dijera algo, cualquier cosa. Él me miró a mí en cambio, la vergüenza ardiendo detrás de sus ojos. El silencio que siguió fue lo bastante espeso para escuchar la lluvia contra la ventana. Finalmente, Ana se levantó, su voz temblando. «Solo intentábamos ayudar». Luis cerró la grabadora. «Ya han hecho suficiente». Se fueron rápidamente. Después de eso, los tacones resonando por los escalones del porche, las puertas del coche cerrándose a lo lejos. Rafael se quedó en el umbral por un momento, su boca abriéndose como para disculparse, pero no salió sonido. Cuando la puerta se cerró, exhalé por lo que pareció la primera vez en semanas. Luis dio un pequeño asentimiento, limpiando la lluvia de su manga. «Lo manejaste mejor que la mayoría», dijo. Sonreí débil pero firme. «He tenido práctica manteniendo la calma». Se rió, luego miró hacia la ventana donde la luz del porche brillaba suavemente a través de la lluvia. «Mantén esa luz encendida, Rosario. La verdad tiene una forma de encontrar su camino a casa. Por primera vez en mucho tiempo, el aire en la casa se sintió lo bastante ligero para respirar. La noche después de que se fueron la lluvia cesó. Veracruz estaba silenciosa de esa manera extraña que tiene después de una tormenta. Calles brillando, el aire pesado con el aroma de tierra húmeda y magnolia. Subí al coche y comencé a manejar sin destino, solo con la necesidad de sentir movimiento. Las llantas silbaban sobre el asfalto húmedo y el mundo afuera se desdibujaba en rayas plateadas bajo los robles cubiertos de musgo. La adrenalina del enfrentamiento se había desvanecido, dejando solo agotamiento y algo cercano al duelo. Mis manos temblaban en el volante, no por miedo, sino por el eco de todo lo que acababa de pasar. Había pasado años enseñándome a ser gentil, a reparar, a remendar, a suavizar las cosas.
Pero esa noche frente a mi propio hijo y la mujer que cargaba su futuro no había sido gentil. Había sido inquebrantable. Por primera vez en mucho tiempo, sentí el extraño equilibrio entre alivio y tristeza. Alivio por haber protegido lo que importaba. Tristeza por haberlo tenido que hacer. El río corría junto a la carretera negro y brillante, capturando el leve resplandor de las luces que pasaban. Antonio solía manejar esta misma ruta al volver de los muelles. Dejaba las ventanas entreabiertas para dejar entrar el aire salado, su mano siempre tamborileando en el volante, al ritmo de lo que sonara en la vieja radio. Casi podía escucharlo ahora. Alguna melodía olvidada zumbando bajo el sonido del motor. En un semáforo en rojo alcancé la guantera y saqué la pequeña foto que guardaba allí. Antonio sonriendo en el patio, el sol destellando en su hombro. Los bordes de la foto se habían curvado con los años suaves por el calor. Pasé mi pulgar por su rostro. No dejé que la tomaran, susurré. El semáforo cambió a verde y seguí manejando las palabras colgando en el silencio como un voto. La casa esperaba al final de la calle Hidalgo, sus ventanas oscuras pero firmes. La luz del porche aún brillando a través de la niebla. Cuando entré al driveway, el aire olía a lluvia y limo del río. Me quedé allí por un largo rato, el motor tic-tac, mientras se enfriaba observando el reflejo de esa única luz brillar en el parabrisas. Mis manos finalmente se aquietaron. Por una vez no me sentí como una mujer, aferrándose al pasado. Me sentí como alguien que lo había elegido, que lo había defendido. Y ganado. Pasaron 2 semanas antes de que viera su letra otra vez. Llegó en un sobre color crema lo bastante grueso para sugerir importancia. Mi nombre estaba escrito en tinta negra con bucles. Señora Rosario Guzmán. Y debajo, grabado en letras doradas, había una dirección de retorno que no reconocí. Lo llevé a la mesa de la cocina y lo puse junto a mi café. El papel olía ligeramente al perfume caro que Ana favorecía. Por un largo rato solo lo miré trazando los bordes con mi dedo. Una parte de mí esperaba que pudiera ser una nota, una disculpa, un pequeño intento de cerrar la distancia entre nosotros. Pero cuando deslicé un cuchillo bajo el sello, los copos dorados capturaron la luz de la mañana. Dentro había una invitación de boda. El cartón brillaba débilmente grabado con rosas y las palabras Rafael Guzmán y Ana Elise Torres solicitan el honor de su presencia. Sin mensaje, sin firma, solo un derecho disfrazado de gracia. Lo leí 2 veces sintiendo que algo dentro de mí se asentaba. Un viejo dolor reemplazado por una comprensión silenciosa. Me querían allí no como familia, sino como audiencia. La madre del novio que se veía lo bastante ordenada para salir bien en las fotos y lo bastante educada para no hacer una escena. Casi lo tiré, pero en cambio lo deslicé de vuelta al sobre y lo puse en la repisa junto a la foto de Antonio. Él estaba sonriendo en esa imagen con las mangas arremangadas, el porche a medio pintar detrás de él. Casi podía escuchar su voz, firme sin prisa. No dejes que decidan quién eres. Esa noche llamé a Luis. Enviaron una invitación, dije. No sonó sorprendido. ¿Planeas ir? Sí. Bien, dijo. Entonces iremos preparados. Hizo una pausa antes de añadir. No estás haciendo esto para castigarlos, ¿verdad? No, dije. Lo hago porque no seré borrada. Los días siguientes pasaron en una calma extraña. Seguí con mis rutinas, regando los rosales, limpiando los estantes, doblando la ropa. Cada movimiento anclándome en una vida que construí sin permiso de nadie. La casa se sentía diferente ahora, más ligera de alguna manera. Tal vez porque finalmente dejé de tratarla como una reliquia de lo que había perdido y comencé a verla como prueba de lo que podía conservar. La mañana de la boda planché un vestido azul pálido y prendí el relicario en mi clavícula. Afuera el árbol de magnolia floreció de nuevo lleno y fragante, como si el mundo mismo hubiera decidido por la resiliencia. Deslicé la invitación en mi bolso y miré la sala una última vez.
Cada rincón de esa casa guardaba la forma de algo real. La risa de Antonio, la infancia de Rafael, mi propio corazón terco negándose a rendirse a lo que había sido ganado. Luego apagué la lámpara, cerré la puerta con llave y caminé hacia el coche. El cielo sobre Veracruz era claro y brillante, del tipo de mañana que esconde sus tormentas detrás de la luz del sol. Arranqué el motor y manejé hacia el río, hacia lo que sea que esperara detrás de las letras doradas de esa invitación. Luis llegó justo después del mediodía, a la hora en que la luz del sol golpeaba el suelo de la cocina, en un ángulo que hacía que las baldosas viejas brillaran. Trajo café del café de la esquina, fuerte y negro, y una carpeta gruesa con papeles. Había despejado la mesa antes de que llegara, no por necesidad, sino por instinto, como si me preparara para algo solemne. Puso la carpeta suavemente. Luego tomó la silla frente a mí. «¿Has tenido tiempo para pensar?», dijo. «Lo he tenido». «Y voy a la boda», dije. Mi voz sonaba más firme de lo que sentía. «Pero no como invitada». Luis asintió lentamente. «Entonces deberíamos hablar de qué pasa cuando lo hagas». Abrió la carpeta y extendió el contenido sobre la mesa, transcripciones de nuestra reunión grabada, copias de los correos de Ana, los documentos que intentaron hacerme firmar. Cada página se sentía más pesada de lo que debería. «Legalmente», dijo, «ya te protegiste. No les debes nada. Pero si quieres exponer lo que hicieron, eso es otro paso completamente». «En público», dije terminando su pensamiento. Me miró. «Sí». Por un momento ninguno habló. Afuera un sinsonte cantó desde el árbol de magnolia, su canto brillante contra el silencio. Pensé en Rafael. Su rostro esa noche cuando no podía encontrar mis ojos la forma en que sus hombros se doblaron bajo el peso de las elecciones de alguien más. Lo crié para que fuera amable, pero la amabilidad sin valentía se convierte en algo frágil. «Sigo pensando en lo que le hará», dije. «Es mi hijo. No quiero verlo humillado». Luis juntó las manos. «Lo entiendo. Y aún así», continué, «si me quedo callada dejo que pretendan que esto es normal, que está bien usar a la familia como palanca». Asintió una vez lento y deliberado. «La verdad no es crueldad, Rosario. Es corrección. A veces solo suena dura porque las personas han vivido demasiado tiempo dentro de una mentira». Sus palabras cayeron con la certeza tranquila que siempre admiré en él. Pensé en Antonio de nuevo, en cómo solía arreglar cosas rotas, sin alboroto, diciendo: «Mejor enfrentar lo que está agrietado que dejar que se extienda». Tal vez la verdad funcionaba de la misma manera. Luis recogió los papeles de vuelta en la carpeta, alineando los bordes con precisión cuidadosa. «Si decides hacer esto», dijo, «estaré ahí. No estarás sola». Sonreí levemente. «Siempre tuviste una manera de aparecer en el momento justo». Devolvió la sonrisa. «Para eso están los abogados con conciencia». Cuando se fue la casa se sintió extrañamente pacífica. Me quedé junto a la ventana viendo su coche desaparecer por la calle Hidalgo. Las hojas de magnolia brillaban en la luz de la tarde y por un momento el mundo parecía haber tomado un respiro profundo. Caminé hacia la repisa y toqué la foto de Antonio. Su sonrisa, bronceada y fácil, parecía encontrar la mía con un aliento silencioso. «Desearía que estuvieras aquí», susurré. «Tú sabrías qué hacer». Pero la verdad era que yo sí sabía. Estaba sentada pesadamente en mi pecho, clara como el aire después de una tormenta. Algunas decisiones no llegan con fanfarria. Vienen suavemente con la calma de algo ya inevitable. Esa noche puse la invitación en el mostrador de la cocina y la carpeta de Luis junto a ella. El contraste se sentía simbólico, una cubierta de letras doradas y falso encanto, la otra simple y real. Mientras el sol se hundía detrás de los árboles, la casa se llenó de una quietud que no había sentido en meses. Encendí la luz del porche solo para verla brillar contra el crepúsculo. Luego me senté en la mesa, tomé una libreta y comencé a escribir. No para justificar, no para suplicar, sino para estabilizarme para el día siguiente.
cuando la verdad ya no sería privada. La catedral de Nuestra Señora de la Asunción capturaba la luz de la mañana como un prisma. Los colores del vitral se derramaban por el suelo de mármol, rosa, ámbar, azul profundo, como fragmentos de otro mundo. Me quedé afuera por un largo momento antes de entrar, dejando que el peso del lugar se asentara a mi alrededor. El aire dentro era fresco y ligeramente perfumado con incienso. La música del órgano flotaba por el techo abovedado, subiendo y bajando en olas lentas y deliberadas. Filas de bancas pulidas ya se llenaban de invitados, rostros que no conocía, voces bajas con emoción educada. El tipo de multitud que creía que el dinero podía pulir cualquier incomodidad. Encontré un asiento 3 filas atrás donde la luz de las ventanas altas caía en largas rayas doradas. Luis se sentó 2 bancas detrás de mí, tranquilo, y con puesto una carpeta de cuero simple en su regazo. Captó mi mirada por un momento y asintió. Sin palabras, solo ese pequeño gesto de anclaje. Cuando la música cambió, todos se volvieron hacia el frente. Rafael estaba en el altar luciendo apuesto en su traje oscuro, aunque el cuello parecía demasiado ajustado, su sonrisa demasiado ensayada. Lo vi tomar una respiración lenta y por un segundo, fugaz, vi al niño que había sido. El que jalaba mi manga y susurraba preguntas durante el servicio dominical. El niño que no podía ocultar la culpa si tan solo rozaba su corazón. Entonces las puertas se abrieron. Ana apareció del brazo de su padre radiante bajo un velo de encaje blanco, su expresión serena y deliberada. Las cámaras hicieron clic suavemente mientras caminaba por el pasillo. Cada paso resonaba contra la piedra medido perfecto. Podía verla escaneando a la multitud sutilmente, sus ojos pasando por mí sin pausa. Cuando llegó al altar, Rafael tomó su mano, sus dedos temblando apenas lo suficiente para que lo notara. El sacerdote sonrió dando la bienvenida a todos con un calor practicado. La ceremonia comenzó. Votos ensayados, risas en los lugares correctos. Un silencio cuando la palabra «para siempre» flotó en el aire. Me quedé quieta, las manos apretadas alrededor de mi bolso, donde descansaba la pequeña grabadora, la luz roja, oculta bajo una capa de tela. El peso no era pesado, pero latía como un latido que no podía ignorar. Desde donde estaba sentada podía ver la luz del sol moviéndose a través del vitral, cayendo en los escalones donde estaban los dos. Brillante, fugaz, engañosa. Los pintaba en una santidad que no les pertenecía. Rafael giró la cabeza una vez, solo ligeramente, sus ojos encontrando los míos a la distancia. La sonrisa vaciló. La culpa estaba ahí, innegable, sin guardia. No aparté la mirada. La voz del sacerdote se elevó de nuevo firme como un ritual. En algún lugar detrás de mí, un niño susurró, y una mujer mayor lo silenció suavemente. La vida continuó sin saber que algo irreversible ya se tejía en el silencio. Tomé una respiración lenta y la dejé asentarse profundamente en mi pecho. A nuestro alrededor la catedral brillaba con luz y ceremonia. Dentro de mí algo más frío y limpio estaba esperando. La verdad paciente como una tormenta al borde de un cielo perfecto. La ceremonia tenía la quietud de algo ensayado demasiadas veces. Cada movimiento estaba medido. El giro de las cabezas, el susurro de la seda, el suave carraspeo de gargantas, mientras el sacerdote leía de su libro. Me quedé inmóvil dejando que el ritmo de su voz me envolviera como la marea firme e impersonal. Ana estaba resplandeciente bajo la luz del vitral, su velo capturando pequeños prismas de color. La mano de Rafael sostenía la suya, sus dedos entrelazados en un agarre que parecía demasiado deliberado, demasiado apretado. Él sonreía cuando ella lo hacía. Reía cuando ella lo miraba como alguien que sigue señales escénicas. Mi bolso descansaba en mi regazo, y bajo el fino forro podía sentir los bordes de la pequeña grabadora, presionando débilmente contra la tela. Luis me había dicho esa mañana: «Sabrás el momento, no lo fuerces, solo habla». No había entendido lo que quería decir entonces,
Pero ahora, mientras los veía parados ante el altar construido para bendecir la verdad, lo entendí. Los votos comenzaron. Su voz suave como vidrio, la de él, temblando, apenas lo suficiente para delatar algo debajo. Cada palabra caía como un eco contra la piedra. Prometo, juro, me entrego. La audiencia miraba con sonrisas gentiles, ya suavizada por la pompa de todo. Cuando llegaron a la última línea, el oficiante levantó la mirada hacia la multitud. Si alguien sabe de alguna razón por la que estos dos no deban unirse en santo matrimonio, dijo, que hable ahora o calle para siempre. La iglesia contuvo el aliento. Me levanté. El sonido de la banca crujiendo bajo mí rompió el silencio. Algunas cabezas se volvieron. Luego más. Jadeos revolotearon por el aire como pájaros asustados. Vi la sonrisa de Ana congelarse, su boca aún formada alrededor de una palabra que ya no importaba. El agarre de Rafael se aflojó en su mano. Di un paso adelante. No me opongo al amor. Dije, mi voz calma pero inquebrantable. Solo a las mentiras. El eco llevó más lejos de lo que esperaba. Llenó el espacio entre los pilares, el balcón, el amplio suelo de mármol. Por un momento nadie se movió. Los labios del sacerdote se separaron inseguro de si intervenir. Ana se recuperó primero. ¿Qué estás haciendo? Siseó su rostro pálido bajo el encaje. No es el momento. ¿Entonces cuándo es? Pregunté. Rafael se volvió hacia mí, su expresión fracturada. Mitad incredulidad, mitad algo más cercano al alivio. Mamá, por favor. Susurró, pero su voz apenas llegó. Luis se levantó silenciosamente en la banca trasera, manos juntas frente a él. Su presencia me estabilizó como un peso en el que podía apoyarme. Caminé por el pasillo, cada paso lento, deliberado. Los invitados se movieron para que se hacer espacio, sus murmullos creciendo detrás de mí. Mis tacones resonaron contra el mármol como un reloj, contando hacia la hasta y atrás. Cuando llegué al frente me detuve a pocos pies de ellos. Me invitaron aquí para bendecir lo que ya han corrompido, dije. Están en esta iglesia pidiendo que la verdad los atestigüe. Y la traje. Metí la mano en mi bolso y saqué la grabadora colocándola suavemente en la baranda del altar. La pequeña luz roja parpadeó a la vida. La voz de Ana llenó la catedral aguda, ecots inconfundible. Solo fírmalo, Rosario. Harás esto mucho más fácil para todos. Luego la voz de Rafael, más baja e insegura. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. Y finalmente la mía. El amor no se mide en escrituras. La grabación terminó. El silencio reclamó el espacio. El rostro de Ana se puso rígido. No tenías derecho, dijo entre dientes apretados. No, dije. Tú no tenías derecho a hacerme extraña en mi propia casa. Alguien en la audiencia susurró, y otro jadeó. El murmullo se extendió como ondas en el agua. Rafael miró al suelo, el brillo de las lágrimas visible, incluso desde donde estaba. Me volví hacia las bancas. Desearía que esto hubiera sido diferente, dije en voz baja. Pero la verdad no espera momentos convenientes. Luego me hice a un lado dejando la grabadora donde estaba su luz roja, aún parpadeando débilmente en el halo del vitral. Detrás de mí la música se había parado, pero el sonido de las ilusiones rompiéndose era más fuerte que cualquier órgano podría tocar. Por un latido la catedral estaba congelada. La voz de Ana aún resonaba débilmente por las vigas, las últimas palabras de la grabación, colgando en el aire como humo. Nadie se movió. El sacerdote permaneció inmóvil, su mano descansando sobre su libro, inseguro de si cerrarlo o rezar. Entonces comenzaron los susurros, suaves al principio, luego creciendo, juntándose a lo largo de las bancas, como el lento inicio de una tormenta. El sonido de las propias palabras de Ana reproducidas por la grabadora había roto algo que ya no podía controlar. Fírmalo, o esto se pone feo. Cada sílaba se repetía en mi cabeza, pero esta vez no me inmuté. Sentí el temblor en mis manos, pero no era miedo. Era liberación. Semanas de contención, de silencio tragado en nombre de la paz, finalmente se estaban rompiendo.
El rostro de Ana se puso un tono más pálido que su vestido de novia. «¡Apaga eso!», siseó su voz quebrándose bajo el peso del pánico. «No puedes hacer esto aquí». Luis, que había estado de pie silenciosamente cerca de la banca trasera, dio un paso adelante. «Ella puede», dijo su tono firme, su presencia llenando la sala más seguramente que el órgano alguna vez lo había hecho. «Y tal vez quieras dejarla terminar». Ana se volvió hacia él, pero su compostura vaciló cuando se dio cuenta de quién era. «Tú eres su abogado», terminó por ella. «Y esto es una grabación legal bajo la ley estatal». Los invitados comenzaron a levantarse, esforzándose por ver. Los teléfonos se alzaron como una marea. Manos temblorosas grabando el momento como para probar que estuvieron allí, cuando una boda perfecta se quebró en el altar. Rafael permaneció junto a Ana, inmóvil. El color se había desvanecido de su rostro y su mandíbula trabajaba sin sonido, como buscando las palabras correctas. Pero no había ninguna. «La verdad, Javier Ibas, he hablado». «¡Mamá!», susurró finalmente su voz apenas audible. «Por favor, para». Me volví hacia él, mi corazón retorciéndose. «Rafael, lo hice. Paré hace mucho. Por eso estamos aquí». Bajó la mirada, la vergüenza hundiéndose en sus hombros. El sacerdote cerró su libro silenciosamente, como bendiciendo el silencio mismo. La grabación se reprodujo una segunda vez. El filo agudo de la amenaza de Ana cortando los murmullos. Alguien jadeó cerca de la primera fila. Otro invitado murmuró: «Dios mío». El ruido se extendió como un incendio, una realización colectiva de que esto ya no era sobre familia. Era sobre exposición. Ana alcanzó la grabadora, pero Luis dio un paso adelante y puso su mano en la baranda del altar. «No lo haría», dijo suavemente. «No mientras todos están mirando». Su mano se congeló en el aire. Por un momento me miró. Realmente miró. Y vi algo cambiar en sus ojos. Miedo, tal vez. O el reconocimiento de que había subestimado a la mujer que intentó silenciar. «Te quise como a una hija», dije en voz baja. «Y tú intentaste convertirme en una transacción». No respondió. Los murmullos a nuestro alrededor se espesaron hinchándose en un coro de incredulidad. Los fotógrafos, aquellos contratados para capturar un día perfecto, seguían tomando fotos inseguros de si estaban documentando un escándalo o un final. Me volví hacia Rafael. «Tienes su mano, hijo. Tienes su vida. Pero nunca tendrás paz hasta que aprendas la diferencia entre lealtad y ceguera». Me miró, las lágrimas cortando líneas finas por su rostro. «No quería que esto...». «Lo sé», dije. «Pero querer no es suficiente». Alcancé y presioné el botón de la grabadora deteniendo la reproducción. El silencio repentino fue ensordecedor. Cada sonido parecía magnificado. El roce de los pies, la tos nerviosa desde algún lugar atrás, el zumbido silencioso del vitral bajo la luz del sol. Levanté el pequeño dispositivo y lo puse suavemente en el altar. «Esa es la verdad», dije, no en voz alta, pero lo bastante claro para que cada oído escuchara. «Pueden hacer con ella lo que quieran». Luego me giré y caminé de vuelta por el pasillo, cada paso resonando bajo el techo abovedado. Nadie se movió para detenerme. Algunos giraron sus rostros, otros me siguieron con ojos amplios e inciertos. En las puertas Luis me alcanzó y abrió una. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Asentí una vez. «Estoy cansada de tener miedo». Afuera la luz del sol era casi demasiado brillante. Las campanas de la ciudad tocaron el mediodía y el sonido rodó sobre el río profundo y lento. Detrás de mí, a través de las pesadas puertas de madera, las voces comenzaron a elevarse. Caóticas, en pánico, humanas. No miré atrás. La verdad ya estaba dentro de esos muros ahora y nada. Ninguna oración, ninguna mentira, ninguna ceremonia. Podías hacerla más pequeña otra vez. Para cuando llegué a los escalones de la catedral, el cielo había cambiado. Aún brillante, pero frágil, como la luz estirada demasiado fina. Desde detrás de las puertas venían ruidos apagados, voces, pasos apresurados, el traqueteo de sillas. Luego el sonido de alguien llorando. No era alegría. Luis siguió un paso detrás, su maletín en la mano. No habló.
No necesitaba hacerlo. El aire ya llevaba todo lo no dicho. Calle abajo una multitud comenzó a reunirse fuera del salón de recepción. Flores blancas, copas de champán, cintas doradas ondeando en el viento. El caos nos alcanzó antes de que siquiera entráramos. Dentro la sala estaba medio abandonada. Algunos invitados se iban cabezas bajas, susurrándose entre sí al pasar. El personal de banquetes estaba cerca del buffet, intercambiando miradas inquietas. El violinista había parado a mitad de la canción. En el centro de todo estaba Ana. Aún en su vestido de novia, su rostro manchado de rojo, el rímel corriendo como moretones por sus mejillas. «Lo arruinaste todo», gritó cuando me vio. Me detuve a unos pasos. Rafael estaba a su lado, pálido e inmóvil, los ojos fijos en el suelo vacío, como si no pudiera encontrar dónde pertenecía. Detrás de ellos, Gabriel, el organizador de la boda, discutía en voz baja con el DJ. «No han pagado la segunda cuota», murmuró. «No puedo mantener la música sin autorización». Los altavoces dieron un suave chasquido antes de apagarse. El silencio que siguió fue más afilado que cualquier acusación. Ana se giró hacia el organizador. «Vuelve a Tacé a encenderlo. Lo resolveré después». Gabriel dudó. Luego cruzó los brazos. «Lo siento, señora Guzmán. Mi empresa no trabaja a crédito». Hizo un gesto a su equipo y en momentos las luces de cuerda sobre la pista de baile se atenuaron a un ámbar opaco. La ilusión de celebración se desintegró. Los arreglos florales se marchitaron en el calor del pánico. Las copas de champán quedaron intactas, sus burbujas desvaneciéndose en quietud. Rafael pasó una mano por su cabello. «Ana», dijo en voz baja, «tal vez deberíamos...» «No te atrevas a ponerte de su lado», espetó. «Esto es culpa de tu madre. Está celosa. Quiere humillarnos». La miré calma de una manera que incluso a mí me sentía extraña. «Querías la mitad», dije suavemente. «En cambio, obtuviste la verdad». Las palabras se asentaron entre nosotras como el clavo final en algo ya roto. Sus labios temblaron. «¿Crees que has ganado?» «No es ganar», dije. «Es sobrevivir a lo que tú construiste». Rafael se volvió hacia mí entonces. Su rostro hueco, ojos, en carne viva. «Mamá, ¿por qué aquí? ¿Por qué así?» Sostuve su mirada. «Porque si las mentiras pueden estar en el altar, entonces la verdad merece su propia ceremonia». Se estremeció y por un segundo vi al niño que alguna vez fue, el que se escondía detrás de mí cuando el trueno sacudía las ventanas, que confiaba en mí para dar sentido a cosas que no podía. Pero ese niño se había ido hace mucho, enterrado bajo elecciones demasiado pesadas para que cualquiera de nosotros las levantara. Un estruendo resonó desde la mesa del buffet. Una bandeja golpeando el suelo, vidrio rompiéndose. Uno de los meseros maldijo suavemente bajo su aliento y comenzó a limpiar, murmurando algo sobre depósitos no pagados. El sonido parecía desgarrar la sala en sus costuras. Los invitados comenzaron a salir uno por uno, sus tacones resonando contra el mármol, su perfume y susurros desvaneciéndose detrás de ellos. En minutos el salón de recepción estaba medio vacío. Ana se hundió en una silla sosteniendo su cabeza. «Todo está arruinado», susurró. «Todo». Rafael no se movió para consolarla. Solo se quedó allí, las manos colgando inútilmente a sus lados, mirando a la nada. Luis se acercó a mí. «Deberíamos irnos», dijo en voz baja. Pero me quedé donde estaba observando el colapso desplegarse. Ya no sentía enojo, solo un dolor profundo y familiar del tipo que viene al darte cuenta de que el puente que quemaste fue uno que tú misma construiste. Ana levantó la cabeza, su voz temblando. «¿Tienes idea de lo que has hecho?» «Sí», dije. Dije la verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no aparté la mirada. En algún lugar detrás de nosotros, Gabriel llamó a su personal, su voz brusca y cansada. «Empaquen todo, chicos. Este evento terminó». Una por una, las luces se apagaron. El equipo de música desapareció en estuches. Los últimos invitados se deslizaron silenciosamente por las puertas laterales.
Me volví hacia Rafael una última vez. No habló. No necesitaba hacerlo. El silencio entre nosotros decía más de lo que cualquier disculpa podría. Entonces Luis tocó mi brazo suavemente guiándome hacia la salida. Lo seguí el sonido de mis tacones contra el azulejo resonando por la sala vacía. Afuera el viento llevaba el leve aroma de sal y flores marchitas. El cielo se había oscurecido a un gris suave, del tipo que promete lluvia, pero nunca la entrega. Detrás de mí el salón que alguna vez brilló con música y risas, ahora estaba quieto. Un monumento a lo que la verdad había deshecho. Las semanas siguientes transcurrieron en calma. El calor del verano cubrió Veracruz y Rosario. Pasaba las mañanas en el porche cuidando el jardín que Antonio plantó. El mundo parecía más lento, permitiéndole respirar. Una tarde, el cartero Miguel le entregó un sobre con la letra de Rafael sin dirección de retorno. Lo sostuvo sintiendo su peso. Dentro de la casa la luz se filtraba por cortinas de encaje. Sentada en la cocina trazó los bordes del sobre imaginando disculpas o súplicas. Recordó la boda, la grabación, la cara rota de Ana y el silencio de Rafael. Pensó en el niño que construía barquitos valientes en la bañera. No abrió la carta. La colocó bajo la lámpara del porche instalada por Antonio. La luz la calentaba como ofreciendo clemencia. Lo entiendo. Lo siento, imaginó que decía. La dejó allí brillando contra la oscuridad. No necesitaba leerla. Algunas verdades son más ligeras sin palabras, y el perdón no siempre pide permiso para empezar. La primavera llegó temprano trayendo jazmín y aire húmedo. La casa en la calle Hidalgo estaba tranquila, con pisos que crujían pacientemente. Rosario cuidaba el jardín arrancando vida como Antonio hacía. El magnolia floreció, sus pétalos cayendo en el porche. Los barría por la mañana. Regresaban por la noche recordándole que la belleza vuelve. Sentada con té pensó en la carta de Rafael guardada en una Biblia, no como recuerdo, sino como algo cerrado. No cambió nada, pero suavizó el dolor. Miró la luz del porche instalada por Antonio tras horas de trabajo. «Para que encuentres el camino», había dicho. Encendió el interruptor. La luz brilló cálida. «Ya no es para esperar», susurró. «Es para la paz». El viento acarició su rostro. La casa se sentía completa no por estar arreglada, sino porque Rosario ya no lo necesitaba. Sonrió envuelta en su cardigan hacia la calma que se quedó.